Estás llorando por la felicidad de adoptar a Lucas, ¿cierto? No, sí, soy feliz, obviamente, pero estoy llorando porque en ese niño veo mi vida reflejada. En ese niño veo lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y en ese niño veo cómo Dios me llevó de mi hueco a la luz, cómo me llevó de la muerte a la vida, cómo me dio una nueva identidad como hijo de Dios. Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar. Y escuchar su voz. Somos David Botero Y Natalia Ospina, y esto es En el Silencio Podcast. Bienvenidos de nuevo, otra entrada, estamos de regreso en El Silencio Podcast. Estábamos ya preparando algo para ustedes y creo que lo que Dios está poniendo va a ser bien interesante. Estamos felices de estar aquí con ustedes de nuevo y estoy feliz de estar aquí contigo de nuevo. Entonces, vamos a arrancar. ¿Qué piensas? Yo creo ¿Arrancamos que de si una vez? empecemos este episodio va a estar espectacular. Queremos compartir una historia muy bonita de lo que nos pasó y de lo que verdaderamente viene desde el fondo de nuestro corazón. Entonces, para los que quizás han venido siguiendo este camino, en episodios pasados hemos hablado de el camino de nosotros desde el propósito hasta el costo del cambio de venir de nuestro país aquí a los Estados Unidos. Y de ahí, como lo que Dios nos puso a hacer, ¿cierto? En medio de eso nos llevó a un camino de la adopción, pero después nos llevó al camino de acogida y ha sido toda una aventura. Hemos tenido, como dice mi esposa, que amar y soltar. Hemos tenido que aprender un montón, hemos llorado, hemos celebrado. Pero hoy, si no saben esa historia, les recomiendo es que vayan y vuelvan a conocer todo ese camino porque hoy estamos como en el fin de uno de esos caminos. El fin de 3 años que hemos recorrido, para los que tal vez no saben, antes de empezar a contarles toda la historia, nosotros somos padres de acogida. Acogemos niños mientras su proceso legal se soluciona y luego ellos regresan generalmente con su familia. Entonces, esto lo venimos haciendo por más de 3 años, pero es algo que Dios puso en nuestro corazón hace muchos años, hace más de 7 años, antes de tener a nuestras hijas biológicas. Entonces, esto es lo que dice mi esposo, es el final, pero habla de todo un recorrido. Entonces queríamos compartirlo con ustedes porque en el momento que estamos grabando este video, ya oficialmente hemos adoptado a nuestro hijo, ¿cierto? Entonces eso es una noticia para los que están ahí escuchando, lo que lo están viendo de pronto después. Al grabar este video, oficialmente tenemos un nuevo integrante de la familia y es Luca, ¿cierto? Entonces, Luca Botero. Y en estos días de la adopción fueron de mucho confrontación, de mucho estrés, de muchas batallas, de muchas situaciones, como dicen, valles y montañas, pero la verdad es que lo más confrontante fue que en el proceso de esta adopción nos hemos dado cuenta de algo que el Señor nos ha venido mostrando que ha sido impresionante. Y de hecho, este capítulo le pusimos el nombre del hueco a la luz. Y entonces uno dice, del hueco a la luz, ¿qué tiene que ver eso con la adopción? ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos haciendo? Y la verdad es que sentimos que como que fue revelado a nosotros que pudimos aprender mucho más que simplemente recibir un niño a nuestra casa, sino que fue en realidad una semana o unas semanas o unos meses bien confrontantes que al final terminaron con una enseñanza tan poderosa que es lo que queremos compartir con ustedes. Quizás lo están viendo en el carro, quizás lo están viendo en su casa, quizás lo están viendo como iglesia, como sea que lo están viendo en este momento. Queremos compartir esta historia y esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Entonces, algo que es muy importante es que esta semana antes de la adopción fue muy reveladora porque de alguna manera nos reveló algo mucho más allá de una simple adopción y nos reveló en realidad el mensaje de Jesús vivo, en directo, hecho carne, visualizado en un niño de una manera tan poderosa. Y bueno, no sé si tú quieres contar cómo fue tu experiencia, pero los días antes de la adopción, pues hay un proceso legal, ¿cierto? Entonces te mandan un documento, te mandan otro documento, revisa esto, revisa lo otro, porque ya efectivamente, pues legalmente se está estructurando todo, todos los documentos tienen que estar. Entonces, esos días fue como de mucha pelea en el sentido de batallar, cosas que no nos hacen, cosas que faltaban, cosas que pensábamos que no podíamos tener para poder adoptar. Entonces nos metimos con mi esposa muy como en nuestro lugar secreto, en nuestro lugar, digamos, a solas,
porque había muchas cosas que agradecíamos, pero había muchas cosas que no entendíamos y muchas cosas que nos frustrábamos, nos frustraba, ¿cierto? Y una de las cosas que sucedió es que pues, los abogados que tienen el caso nos mandan un documento que es como, mira, este es el documento que vas a firmar el día que estén en la corte. Este es el documento que tanto tú como tu esposa va a firmar. Por favor, revísalo para que los nombres pues esté bien, para que absolutamente toda la información esté bien. Y esto llega en medio de todo este tiempo de buscar a Dios, de cómo entender cuál es el propósito de todo esto que está haciendo, porque muchas trabas en el camino. Sí, de eso, digamos que hago un paréntesis y es de todo lo que tú estás mencionando, no lo vamos a profundizar hoy acá, No. pero en otro episodio hablaremos de la preparación que se necesita. Hay una preparación física y también hay una preparación espiritual para una adopción, también como para ser padre de acogida, pero esto es un tema que yo mencionaba el otro día en mis redes sociales a las personas que están en procesos, que están anhelando, tal vez hasta ahora simplemente están orando por ese hijo que en un futuro Dios va a traer a través de la adopción. Y la realidad es que sí hay que tener una preparación física, hay que tener una preparación mental y hay que tener una preparación espiritual. Porque cuando se presenta ese tiempo y es una batalla realmente espiritual, nosotros siempre decimos que todo lo que sucede físicamente es un resultado de algo que ya sucedió o que está sucediendo espiritualmente. Entonces, lo que nosotros vimos y lo que mi esposo em, va a contar ahorita acerca de cómo fue el proceso o el momento del acta de la adopción. La realidad es que fue una batalla de muchos años y una preparación de muchos años, en especial ese último tiempo que fue más intenso espiritualmente y ahí se vio reflejado físicamente y en este caso legalmente con la adopción. Pero la realidad es que esto va mucho más allá y es más profundo y lo hablaremos en otro episodio. Sí, no, totalmente. Creo que hay mucho para hablar y creo que nos vamos a quedar en lo que Dios nos mostró a través de esta adopción. Pero en mi mano tengo esto que es como un folder grande y esto es todo el pasado del niño. Los niños de acogida, los niños de hogares de acogida, foster care, hogar sustituto, realmente ellos vienen con un folder como este que tenemos acá para los que están viendo en video y los que simplemente lo están escuchando, para que se lo imaginen, es un folder muy grande donde trae toda la historia del niño, donde trae el tema médico, la historia legal, acerca de su pasado, es absolutamente todo. Generalmente esos folders son muy grandes y nos los entregan a las familias de acogida para que conozcamos no solamente su pasado, sino que estemos enterados de todo lo que ha sucedido y está sucediendo con el niño. Y son historias muy fuertes, son historias que en la realidad uno muchas veces ni siquiera quisiera entrar a investigar acerca de este folder, porque cuando tú ves y conoces la historia del niño y luego lo ves reflejado en un ser viviente, cargas un peso que dices, ya no ves al niño de la misma manera en que lo veías antes, sino que conoces toda su historia y su pasado. Entonces, esto nosotros lo cargamos con todos los niños, con nuestro hijo, pues desde el día número uno, pero con esto llegó el acta de adopción de la que mi esposo va a hablar ahorita. Sí, entonces nosotros a veces uno ve noticias, uno ve cosas y uno ve cosas que suceden a niños y uno dice, ay, terrible. Pero cuando uno tiene esta carpeta en su mano, que es su pasado, el pasado de sus papás, de sus familias, y ve todo lo que está ahí, y después uno mira esto reflejado en un niño inocente que lo mira a uno a la cara y que uno recibe, y uno tiene el privilegio de mostrar algo diferente a esto. Es algo que no puedo describir con palabras, pero este es el pasado de él, esto es su juicio. A veces dirán algunos como, esto es lo que comprueba que la vida no es justa, esto es lo que le tocó, ¿cierto? Entonces, cuando estaba unos días antes de la adopción, los abogados me dicen, mira, te mando un documento y este documento quiero que lo revises y al revisarlo, pues mira que todo esté bien. Y en mi tiempo, digamos que en mi tiempo con el Señor, pues empiezo a leer esto y claro, sí, la información todo estaba bien, pero nunca había visto en un documento legal reflejado lo que Dios hizo por nosotros por medio de Jesús. Cuando me pongo a leer este documento, en realidad revisando como errores ortográficos, eh, empiezo a leer este documento y empieza a decir unas cosas que hoy quiero compartir con ustedes, porque la realidad es que es impresionante como este documento legal es un mensaje tan poderoso de de lo que nosotros estábamos haciendo en la vida de Luca. Pero más allá de eso, es un mensaje tan poderoso
Dios puede hacer y ha hecho en la vida de nosotros. Entonces, este documento se llama un juicio final de adopción. Juicio final de adopción. En realidad, representa como el acta final de un proceso legal. Entonces cuando lo puse a leer, empecé a leer que decía que la corte empieza a declarar, ordenar y adjudicar ciertas cosas. Entonces, lo primero que leí es que David y Natalia hemos buscado y escogido adoptar. Dice, herein sought to be adopted. Entonces, cuando me puse a pensar eso, en ese momento yo dije, wow, mi esposa y yo estamos buscando adoptar a este niño. Mi esposa y yo estamos escogiendo a este niño para volverlo parte de nuestra familia, para darle como esa identidad de nuestra familia. Y es que en eso nosotros no fue algo que nos tocó o algo que por hogar de acogida de pronto no llegó y bueno, el niño quedó en adopción, entonces nos toca, sino que realmente pues los que no conocen la historia o conocen un poco más, esto viene de muchos años atrás en que el Señor nos confirmó cuando empezamos, muchos años, ni siquiera antes de tener a nuestras hijas, donde hablamos, mi esposo y yo, tú y yo hablamos acerca de la adopción hace muchos años y luego tomamos la decisión, llegó un momento en nuestras vidas como papás, habiendo tenido a nuestras hijas, a las gemelas, donde dijimos, tomamos la decisión, si algún hijo va a venir después de nuestras hijas, es a través de la adopción, ese va a Mm. ser el camino a través del cual lo va a enviar, sea uno o sean varios, y esto fue algo que nosotros decidimos y cuando tomamos la decisión, que fue lo primero que hicimos, empezamos a ser activos para buscar el medio a través del cual iba a llegar, que en ese tiempo buscamos diferentes caminos para la adopción y al final, bueno, el Señor nos confirmó que era a través de hogar de acogida. eh, y al final, cuando llegamos acá, fue una decisión y un proceso y un camino donde una búsqueda activa de dónde estará ese hijo que Dios tiene para nosotros y que va a llegar a través de la adopción. Y de hecho, cuando tomamos ese paso, cuando llegaba un niño, el primer paso de hecho fue, mira, llegó un niño a tu casa, ahora vas a tener que soltar, ¿no? Entonces, como arranca este camino, en realidad es amar y soltar. Y que hay un capítulo en el podcast donde hablamos de alguna manera de ese proceso de tener que amar y soltar y lo que significó soltar, perder, y cómo el Evangelio, cómo el mensaje de Jesús de morir, de soltar, cómo nos habló en ese momento. Entonces, lo que hace 3 años a través de la pérdida nos mostró lo que Jesús hizo en la cruz. 3 años después, a través de la adopción, nos muestra también lo que Jesús hizo en la cruz. Es bien extraño, pero poderoso que a través de la pérdida nos muestre, a través de la adopción nos muestre. Y cuando vi eso, yo, wow, espérate, escogido, yo escogí, y era como Dios diciéndome, así como tú escogiste adoptar a Luca, yo te escogí a ti para adoptarte a ti. Y me recordó en la Biblia un lugar donde dice esto, donde dice que antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Nos decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Nos dio gusto escogerlo, nos dio gusto decir sí, estamos dispuestos a adoptar. Y la realidad es que, pues para Dios le dio gusto adoptarnos. Así le costara enviar a su hijo, así le costara hacerse hombre, así le costara ir a la cruz, le dio gusto adoptarnos. Pues ahí yo ya dije, wow, qué impresionante. Solo con eso yo ya hubiera dicho, wow, Dios, wow, hablaste impresionante. Pero después empieza una serie de ordenado y adjudicado, ordered and judged. Y empieza a decir que este menor es declarado como el hijo legal de David Botero y de Natalia Ospina, como el hijo legal. Entonces, ahí yo dije, wow, me buscó, es decir, lo buscamos, lo escogimos, pero a través de buscarlo y escogerlo fue declarado como hijo. Y el ser declarado como hijo es que de alguna manera él ante una autoridad ya no es hijo de aquí, es hijo de la luz. Ya es hijo de esta familia. Ya no es hijo de un pasado, sino es hijo de este presente que es nuestra familia. Por el hecho de decir
que es declarado. ¿Cómo te sentiste tú cuando el juez dijo como declaro que es hijo de David y Natalia? Bueno, eso vamos adelante, pero sí, es como esa parte de declarar, es como ya no era, sino ahora es. Y cuando uno conoce la historia, yo creo que es nosotros que conocemos su historia, es como ya no vive en la oscuridad literalmente, porque la verdad es que estos casos, ninguno de estos casos viven en la luz, son casos que viven en una oscuridad total, en solo el hecho de experimentar abandono, rechazo, muchas cosas a su corta edad es ya no vive el niño que fue abandonado, el niño que fue rechazado, ya no vive él, sino ahora vive un niño deseado, un niño que verdaderamente cuando nosotros escuchamos acerca de la adopción, siempre hay una frase que dicen que los hijos que nacen en el corazón, y yo creo que uno no lo entiende hasta que uno lo Lo vive. experimenta. Y cuando tú experimentas que verdaderamente puede nacer un hijo en el corazón, no necesariamente en el vientre se forma y es algo, digamos que ya biológico, pero esta parte es, aunque sea un hijo biológico que se forme en el vientre, es un hijo que tiene que nacer en el corazón. Tus hijos biológicos nacen primero en tu corazón porque nace el deseo de ser padres, nace el deseo de maternar, de paternar y nace el deseo de, yo tomo la decisión de amarlo. Y con este bebé es lo mismo. Cuando lo declaran es un bebé que nació de nuestro corazón y que el amor fue creciendo, y cuando lo declaran es como cuando nace, porque es en el vientre, se va formando, pero tu hijo ya nació en el corazón y cuando te lo entregan, que es el nacimiento físico, es pues es tu hijo y te lo están entregando. En este caso en la adopción es lo declaran y es declaro que legalmente es tu hijo y es de alguna manera como ese nacimiento, de decir, este hijo que nació en mi corazón me lo están entregando físicamente. Sí, la verdad es que uno ve y dice, esta carpeta que teníamos decía que él era abandonado, pero esta acta dice que es escogido. Cuando leemos lo declarado, también dice, digamos que esta carpeta decía que él era huérfano, pero esta acta dice que él es hijo. Entonces uno va viendo esta acta y yo dije, esto es lo que tú hiciste y lo que quieres hacer con todos nosotros. Pero el ser escogido y declarado aún no era suficiente en este documento. Seguí leyendo y dice, no solo es declarado, sino que dice que de aquí en adelante va a ser conocido como Luca Samuel Botero. Va a ser conocido, su historia va a ser conocido. El hecho de que tenía un pasado y ahora es conocido como esto, va a ser parte, un arma. Lo que antes era como, uy, esto es lo que le pasó, ahora es un arma en su mano para decir, ahora yo voy a ser conocido como el que fue como de huérfano a hijo, abandonado, escogido y de alguna manera de no tener una identidad, porque esto lo que muestra es como no tiene a tener una identidad de ser conocido como. Y es que Y en su historia eso es lo que él fue, pero no es lo que él es. Lo que él es hijo, es amado, es escogido, deseado. Él fue eso, pero queda en un pasado donde eso fue, ya no es eso. entonces, cuando tú ves en Gálatas, esto todo lo anoté acá, lo tuve que anotar porque siempre enseñamos nosotros que cuando Dios te habla, ¿qué haces? Lo anotas, Después porque se si nos no, olvida. se nos olvida. Y la verdad es que en Gálatas 4:9 nos dice, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes. Entonces aquí lo que me empezó a hablar Dios es como, así como ahora Él es conocido, tú eres conocido ahora. Yo te escogí, yo te declaré hijo, pero ahora quiero que seas conocido como hijo de Dios. No solo que seas de Dios, sino conocido. Dije, wow, Señor, aquí ya yo estaba llenando el piso de lágrimas, pero apenas íbamos empezando, porque después dice que el menor ahora será el heredero legal de David y Natalia. Entonces, cuando yo veo acá, yo digo, wow, esta carpeta decía que él no tenía ninguna herencia, de hecho, estaba quizás en la calle. Pero esta acta dice que ahora él es heredero de algo en donde que antes no tenía y que ahora es heredero de David y de Natalia. Yo dije, wow, ¿qué me está? Y cada vez que lo decía, yo decía, Dios, ¿de dónde me estás mostrando esto? Y era él mostrándome como en Romanos 8:17 decía, si somos hijos, pues somos herederos.
herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte en Él en su gloria. Entonces, si somos hijos, como somos declarados y conocidos, también somos herederos. Wow, Señor, tú lo hiciste heredero mío, pero lo que me estás mostrando es que cuando tú me escogiste, tú declaraste hijo y cuando tú me hiciste conocido, me hiciste heredero tuyo. Pensemos en eso. Dije, wow, ¿qué es la herencia de Dios y a qué tengo derecho y coheredero en Cristo? Y de ahí también nace otro capítulo del que hablaremos después, y es el tema de creer o sentirnos siervos, servidores solamente. Somos servidores de Dios, sí, tenemos a Dios, pero Dios está allá y simplemente me da órdenes y yo obedezco. O sentirnos hijos, porque es muy diferente y muchas veces cuando creemos en Dios nos sentimos solamente servidores, pero no nos sentimos hijos. Y cuando uno se siente hijo, uno tiene los derechos de los hijos y no solamente por una legalidad, sino por un tema del corazón de yo llego a la casa de mis papás cuando somos hijos y tengo la confianza de literalmente abrir la nevera, de entrar, de estar en la sala, de quitarme los zapatos porque soy su hija. Pero si yo voy a la casa de una persona o de un jefe, cuando yo llego y digo, cuidado, no me puedo quitar los zapatos, qué pena, ¿será que puedo abrir la nevera? Entonces, ese sentimiento de inferioridad de decir, no solamente porque, claro, con los papás, y en este caso al sentirse hijos, hay respeto y hay cierto respeto, pero también hay intimidad. Hay respeto, pero hay intimidad. Entonces yo te respeto, pero tenemos tanta intimidad que me siento tu hijo. Y en esa relación hay una diferencia muy grande. Entonces creo que esto nos muestra es obviamente, nuestro hijo al ser nuestro hijo, pero nosotros como hijos de Dios, no todos nos sentimos hijos. Además que decimos mucho eso como soy siervo de Dios, ¿cierto? Y sí, efectivamente, ¿No? O somos se siervos de dice, Dios. soy hijo de Dios, soy hija de Dios, pero una cosa es de boca para afuera, pero no de lo que sentimos en el corazón. ¿Verdaderamente eres hijo? ¿O solamente dices, soy hija de Dios, hijo de Dios, pero no te sientes con los privilegios, ni te sientes con la confianza, ni con la intimidad de un hijo? Porque seguramente no sabes ser hijo porque nunca tuviste un papá que estuvo ahí. Y bueno, esto lleva, una cosa lleva a la otra, un abismo lleva a otro abismo, porque no nos sentimos hijos, porque no en la paternidad física no conocimos o no experimentamos el ser hijos con un papá o una mamá que nos hicieran sentir hijos. Y de esto desencadena muchas cosas y se relaciona con la relación que tenemos con Dios Padre, donde no nos vemos como hijos, sino nos vemos como siervos. Entonces vemos a un Dios Padre poderoso, pero hay una distorsión y bueno, entonces eso nos lleva a verlo solamente ese pedacito. Hay una frase que nosotros siempre decimos y es que nadie le diga que no nació acá, Nosotros con ¿cierto? Luca decimos, él en su historia, yo creo que en algún momento haremos también un episodio de solo su historia completa, porque es muy largo, ahorita no podemos hablar de toda la historia a detalle, pero él llegó recién nacido, tenía un mes de nacido y literalmente pues lo único que conoce es nuestra casa, lo único que ha visto, papá, mamá, sus hermanas, y siempre decimos eso, que nadie le diga que no nació acá. ¿Quién le va a decir que no nació acá? Porque en su cabecita y en su recuerdo, para él siempre ha estado acá. Entonces Mm. él se cree hijo y es hijo, pero tiene todos los derechos y en su corazón, en su mente, en todo, él es hijo, cien por Mm. ciento. Y eso de alguna manera es lo que Dios mostraba como así es que quiero que tú te sientas. No solo dice aquí heredero, de hecho ahorita que mencionaste dice heredero con todos los derechos y privilegios de un heredero, los tiene. O sea, no solo es heredero, sino heredero con todos los derechos y privilegios. Entonces yo me quebrantó mucho porque de alguna manera Dios diciéndonos, no solo eres heredero, sino que tienes todos los derechos y privilegios de ser mi hijo. Entonces, para mí eso fue tremendo. Y después de eso, empieza a decir no solo los derechos y privilegios, sino las obligaciones. Y ahí yo dije, wow, pensamos mucho en los derechos, ¿no? Pero algo que Luca cuando entra ahora a la familia es como, él tiene unas obligaciones ahora. Él no puede como vivir como quizás vivía antes o lo que sea, bueno, él llegó al mes, pero de alguna manera lo que queremos es que refleje lo que somos nosotros, ¿no? Sí, de alguna manera, digamos que con Luca tan pequeño es difícil explicarlo, pero por ejemplo, con un caso que nosotros tuvimos de una niña foster que llegó a sus Ujú. 5 años, ella ya tenía sus costumbres, su manera de hacer las cosas y cuando entró a nuestra casa fue como, ok, te vamos a amar, tenés a nuestra familia durante el tiempo que te corresponda, pero aquí hay ciertas obligaciones. Entonces,
como les decimos a nuestras hijas, no, no nos pegamos, no hurts, entonces no le vas a pegar a tus hermanas foster, no podemos ser agresivos, no vamos a irrespetarnos unos a otros. Entonces hay ciertas obligaciones que mientras estés en nuestra casa vamos a cumplir con estas cosas y vamos a llevar. De alguna manera son reglas, pero reglas por la convivencia de todos. Entonces, esas mismas obligaciones, el Señor nos habla de tú como hijo, te puedes sentir hijo, como un papá hacia un hijo, pero hay ciertas obligaciones que tú tienes como hijo. Sí, y de hecho lo que uno ve en eso del Señor, yo sentía que Dios me decía como, en realidad es las obligaciones, es que yo no te estoy dando una vida sin rumbo, yo te estoy dando una vida con propósito. El hecho de decir no solo de derechos y privilegios, sino como responsabilidades o obligaciones, es te escogí, te declaré hijo, heredero, todas esas cosas porque tengo un plan para ti. Tengo un propósito para ti y para cumplir eso quiero que camines como yo quiero, necesito que camines para cumplir ese propósito. Entonces, en Efesios dice que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Es decir, nos adoptó no solo para darnos una nueva identidad, sino con un propósito. Entonces, era poderoso decir que no solo de callejero a heredero, sino de vida sin rumbo a una vida con propósito. Por So, ejemplo, una de las obligaciones, esto que nosotros estamos haciendo ahorita al compartir la historia, pues el testimonio de alguna manera de Luca y todo lo que pasó con la adopción, de alguna manera es una obligación en la que no de forma mala, no de estás obligado a hacerlo, sino de cómo no vamos a compartir su historia, en este caso en un podcast, en esta historia, si tal vez las personas que nos están escuchando, el Señor quiere hablarles acerca de la adopción. Tal vez han tenido temor de no dar ese paso de adoptar porque en la cultura en la que crecieron no se hablaba de adopción, porque hay temores de ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo va a venir el niño? ¿Y qué va a traer? Y viene con esto de su familia anterior, o ya tienen más hijos y dicen ¿qué va a pasar con los hijos biológicos que tengo? Todos los temores que pueden haber acerca de la adopción, muchas veces cultural, muchas veces simplemente son temas, digamos, que en la mentalidad que hay que cambiarlo un poco. Entonces, a través de esto que nosotros estamos contando, yo creo que también es el Señor confirmándole a personas acerca de la adopción, acerca de dar ese paso, acerca de no tener temor a lo desconocido, que es un capítulo que nosotros ujú, tenemos en el podcast de las temporadas anteriores, el sí a lo desconocido, no temer ujú. a lo desconocido. Esto para nosotros es algo que en un principio era 100% desconocido, nos generaba demasiado temor. Hoy en día estamos hablando desde el otro lado y nosotros podemos decir con fe, no tengan temor a lo desconocido si el Señor los está llamando a hacerlo, porque si Dios te llama, Dios nos dará el querer como el hacer, y si Dios te llamó, Dios te va a dar Ahorita pensando cuando todo. tú hablabas, es también la responsabilidad de contar tu historia cuando Dios ha obrado en ella. Los capítulos pasados nos, nos exponemos de alguna manera a contar, bien sea tu historia personal, la mía, la de nuestro matrimonio. Y a veces que creemos que nuestro pasado, esta carpeta como él tiene, es algo que tenemos que esconder para poder mostrar como todo lo que ha hecho. Pero la realidad es que precisamente esa historia de lo que él hizo es el arma más poderosa para darle esperanza a personas a decir, he vivido esto como muchos otros, quiero compartir porque cuando conocí y me acerqué a Dios, cuando conocí a Jesús, entonces hubo un antes y un después, pero el después no es tan poderoso si no vemos el antes y la causa que llevó del antes al después, es decir, en este caso, lo que llevó del hueco a la luz. Y ahorita vamos a compartir por qué el capítulo se llama Del hueco a la luz, que es lo más, creo que lo más poderoso. Siguiendo con esto, después usted decía que se ordena que un nuevo certificado de nacimiento refleje como un nuevo nacimiento y un nuevo nombre. Y dije, wow, un nuevo nombre. Es decir, que en esta acta él está dando un nuevo nombre, nuevo nacimiento, nueva identidad. Y de nuevo era como Dios diciéndome, cuando hice todo esto, te di un nuevo nombre, una nueva oportunidad, nueva vida, nueva identidad. Ya no eres lo que eras antes, ahora eres esto. Y es que cuando conocemos a Dios, cuando conocemos al Señor, la realidad es que nosotros traemos muchos nombres sin querer
muchos nombres y la identidad que se nos ha dado a lo largo de la vida cuando vamos creciendo, muchas veces desde niños, desde recién nacidos, desde niños, adolescentes, aún estando adultos, y es el cansón, el irrespetuoso, el perezoso, no sé, el flojo, el grosero, el rebelde, el esto, el deprimido, el depresivo, el esto, y es como esas etiquetas y esos nombres que nos ponen los demás o muchas veces nos autoimponemos nosotros mismos y a lo largo de la vida eso es lo que somos y nos convertimos en esos nombres, pero cuando conocemos al Señor, el Señor cambia ese nombre y es, si ahora eras esto, ahora eres esto. Yo recuerdo que una de las cosas que el Señor cambió en mí y una vez en oración me lo dijo, era ya no, yo tenía muchos temores, muchos temores, arrancando desde el temor a la oscuridad. O sea, ya siendo una adulta le tenía temor a dormir en la oscuridad y era el Señor diciendo, ya no vas a tener todos estos temores que tenías, sino ahora eres Natalia, la valiente. Y para mí, la palabra valiente y la valentía, yo decía, ¿de dónde? ¿De dónde si le tengo miedo a absolutamente todo? Me da miedo estar sola, me da miedo dormir en oscuridad, me da miedo salir sola, me da miedo hablar con una persona desconocida, o sea, le tenía miedo a todo. Y cuando yo veo lo que el Señor hizo y es entender que somos nuevas criaturas y ya no es, ya no lo hago en mis fuerzas, sino que es Él a través mío. Y cuando es Él a través mío, ahí sale Natalia la valiente. Y hoy en día yo veo y digo, el Señor me ha dado una valentía que no proviene de mí ni de mi ni de humanidad, sino es la valentía que el Señor puso en mí y a través de mí Él obra, y he logrado hacer cosas que en mi humanidad yo no hubiera podido hacer. Entonces, el Señor te cambia el nombre y te cambia los nombres, porque muchas veces son bastantes, y es todo lo que era, ahora es lo opuesto. Y de hecho ahí cuando cuando estaba en ese tiempo me dio otra vez, me llevó como a la Biblia y decía, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos han hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar ni marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Wow. Esto es impresionante que le estás dando y literalmente nos llega un nuevo, nos acaba de llegar un nuevo certificado de nacimiento en donde aparece su nombre y dice papás David Otero y Natalia Ospina. No hay ningún asterisco, no hay ningún antes era, no hay ningún, no, literalmente él nació de nuevo, ¿cierto? Y yo vi eso y dije, wow, esto es lo que haces con nosotros, tú a veces nosotros como que lo seguimos y hizo esto para nosotros, pero nosotros no vivimos en ese nuevo nacimiento. Todavía cargamos con esta carpeta que vemos acá, con esa carpeta como la tenía él, la cargamos y la cargamos y la cargamos. No, y la realidad es que el Señor olvida nuestro pasado y para Él es como que todo lo que pasó antes de conocerlo y antes de arrepentirnos, porque obviamente tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber como esa decisión de decir, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero que mi vida sea nueva, yo quiero que verdaderamente me transformes, no quiero seguir siendo el mismo, porque la realidad es que cuando conocemos a Jesús hay una transformación, ocurre una transformación en nosotros y es ese pasado queda totalmente atrás, como si lo atara, como si esa carpeta fuera atada a una piedra gigante, a una roca, y se lanzara al fondo del mar y el Señor ya no se acuerda, literalmente ya no se acuerda, pero muchas veces somos nosotros y nuestra mente o los demás quienes nos recuerdan, pero acuérdese que usted fue, usted hizo, usted era, pero es si yo era, hice, fui, pero ya no soy, porque Ujú. ahora soy esto, hago esto. Y eso es lo que vemos en nuestras historias cuando nosotros contamos en los otros capítulos el testimonio de cada uno de nosotros. La realidad es que si ustedes van y escuchan nuestro testimonio, el mío o el de mi esposo, pues dirían, no, pero esa misma persona de la que está hablando o de la que hablaron no puede ser la que habla hoy, de la que habla hoy bonito, de la que ora lindo, de la que tiene valentía, de la que tiene compasión, en mi caso, de la que tiene amor por los niños, amor por los animales, amor por su familia, esa no era yo. Esa carpeta era Entonces, bien gruesa. esa carpeta era de alguna manera te condicionaba y te, ¿cuál es la palabra? Decía cosas de ti que eras antes, pero esa misma que sí era así, es la realidad, ya no soy, porque la realidad es que cuando hay un encuentro con Jesús hay transformación y te transforma y la carpeta queda en el fondo del mar. Entonces eso es lo que vemos con nuestro hijo, que gracias a Dios, pues en su caso y en su historia, el Señor fue tan misericordioso que su carpeta fue un mes de vida hacia atrás. Nosotros, lastimosamente, fueron Ay, años y años, pero la realidad es que eso es lo que la hace. sin embargo, y creo que eso lleva a los últimos que dice aquí, es que empecé a leer y decía, ¿dónde he escuchado esto en tu palabra, Señor? Porque me acabas de recordar que nuestra carpeta no solo es que Él hizo todo esto y queda ahí, sino que queda cerrada y sellada
Y me recordó que en Colosenses dice, ustedes estaban muertos a sus transgresiones, sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz y desarmó los poderes y las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público para exhibirlos en su desfile triunfal. Esto fue algo público, ¿cierto? Uno podía invitar al que fuera y uno dice, ver ahí que su récord, su caso es sellado y cerrado. Wow, fue como ver reflejado lo que él hizo en esa carpeta, en este niño, en este juez que está diciendo eso. Y al final, creo que lo más poderoso de esta carta es que al final él dice, después de decir que está cerrado y sellado, dice done and ordered, es decir, hecho y ordenado. Todo lo que aquí está escrito en esta acta no no se finaliza hasta que él ponga hecho, ordenado y lo firme. Y yo dije, wow, ¿dónde? Y no he como escuchado eso me acordó de una vez, hecho está, hecho está. Y en Apocalipsis al final les dice, también me dijo en esta visión, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente de agua viva. Hecho está. Como no hay vuelta atrás de lo que él hizo. No hay vuelta atrás de que él ni del niño no sea escogido, declarado, conocido, heredero, nacido de nuevo, con su pasado sellado y cerrado. No hay vuelta atrás. Y así como no hay vuelta atrás para él, no hay vuelta atrás para ti ni para mí, y no hay vuelta atrás para todos los que deciden abrir su corazón para recibir todos estos privilegios y también responsabilidades. Y yo creo que Wow, con yo eso dije, que estás diciendo en este tremendo. momento, yo creo que el Señor quiere hacer énfasis en eso y los que nos están escuchando es si has tenido ese temor em, o si has tenido ese pensamiento y ese sentimiento de no soy suficiente, cometí demasiados errores, me divorcié, cometí cualquier infinidad de cosas que para nosotros puedan o para cada persona que está escuchando pueda significar pecado y es cometí muchos errores, no fui lo suficiente, no hice de más, dejé de hacer, fue mi culpa. Yo creo que el Señor está hablando de recordar esa acta en la que Jesús no murió en la cruz solamente por, ay, el día que vamos a morir, vamos a ir al cielo, a la eternidad y va a ser hermoso, sí, pero el Señor está hablando mucho más allá. Recuerda que me costó sangre, que estuve en la cruz y que al hacer este acto tan poderoso, no solamente es para la eternidad, sino es para hoy. Entonces, hoy, en el momento en que tú ya te arrepentiste, recibiste al Señor como verdaderamente tu Señor y Salvador, y me arrepiento de mis pecados, ya no necesitas estar viviendo constantemente con la culpa, no necesitas estar viviendo constantemente con lo que fuiste, con lo que hiciste, Él lo perdona. Ya Él no necesita que te estés recordando y que te estés dando látigos de pecho de alguna manera todos los días. Es que yo fui, es que yo hice, sí, sí, yo creo en Jesús, pero yo creo que el Señor está hablando muy fuertemente de ya no más, porque es que ese pasado es lo que te enferma, porque es que ese pasado es lo que no te deja avanzar, porque es que ese pasado es el que te mantiene atrapada, porque es que ese pasado te mantiene viviendo algo que ya pasó y el Señor murió en la cruz para que todo eso haya quedado atrás, así como lo hizo con Luca. Y a partir de ahora es hecho está, y en el momento en que hecho está, tenemos que tener nuestra mirada hacia adelante y no hacia lo que fue, hacia lo que fue como un testimonio y demostrar públicamente lo que el Señor hizo en nuestras vidas, pero hacia adelante, porque Él ya hecho está verdaderamente. Y eso es lo más poderoso cuando le pusimos el nombre, eso tiene toda esa historia de cómo llegamos al nombre y todo, pero Lucas Samuel Botero le dije a Dios como, le dije al Señor, muéstrame qué significa todo. Y la realidad es que Lucas significa, empecé a mirar, significa portador de luz, Samuel significa escuchado por Dios y Botero significa el que sirve el buen vino, el que sirve el vino nuevo. De hecho, después dijo, y Ospina, renombre. Es impresionante porque Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo, no por nosotros, sino por lo que Él hizo en nosotros. Él dice que somos sus hijos amados y que somos escuchados por Él y que nuestro propósito es dar ese vino nuevo como Jesús lo hizo en las bodas de Caná, que convirtió el agua en vino y dijeron, wow, reservó el mejor vino para este momento.
somos, y eso es lo que es Él. Y después yo dije, solo por casualidad, ¿qué significa el nombre anterior? Y el nombre anterior significa vacío, hueco. Entonces este capítulo lo nombramos del hueco a la luz, porque en Luca está reflejado lo que Él hizo por nosotros. Nos llevó del hueco a la luz, nos llevó del abandono a ser declarados hijos y escogidos, nos llevó de no tener rumbo a tener propósito y nos llevó de ser juzgados con un pasado a que ese pasado fuera sellado y que nosotros naciéramos de nuevo y tuviéramos una nueva identidad en Él. Entonces, es lo que queremos compartir y quería terminar leyendo una carta que ese día lo escribí, por eso es tan importante no escriban lo que el Señor les pone, porque esto yo no me hubiera acordado. En ese momento, voy a leerlo, dice, el Espíritu Santo me quebranta hoy, esto fue 2 días antes de la adopción, como si hubiera nacido de nuevo. Y no quiero olvidar este momento, octubre 20, cuando Jesús se reveló a mí de nuevo, cuando me quitó el corazón duro y me dio un nuevo corazón, otra vez, cuando me restauró y me adoptó y me dio su nombre al revelarse a mí, a días de yo adoptar, darle mi nombre y revelar al mundo, Lucas Samuel Botero. Hoy hace 3 años, me quebranta entregando a un hijo. Hoy me quebranta adoptando a un hijo. No hay mejor explicación del Evangelio de la adopción de Jesús que esto. Veo reflejado lo que Jesús hizo por mí por medio de lo que Jesús está haciendo por Luca, por medio de mí. Cada lucha, cada formulario, cada trasnochada, cada visita, cada esfuerzo, cada madrugada, cada documento. Fuiste tú mostrándome que tanto amo yo a Luca, que hago lo que sea para que él no muera, sino que tenga una nueva vida. Lo que me enseñaste de amar y soltar con los niños anteriores, hoy me enseñas sobre sacrificar para adoptar con Luca. Me enseñas cómo decidiste revelarte a mí, así como escogimos disponernos a acoger a Luca. Me enseñas cómo me aceptaste en tus brazos, con ese amor de padre, aún después de ver mi carpeta de mi pasado. Me enseñas cómo soñabas con este momento desde antes de nacer, así como soñamos con Luca desde antes de tener hijos. Me enseñas cómo me sacaste del hueco, cambiaste mi historia, mi identidad y me trajiste a la luz. Con un solo toque, así como con solo una audiencia puedes cambiar su nombre de lo que era antes, hueco, a Luca, luz. Me enseñas cómo tienes el poder de cerrar y sellar mi pasado por medio de tu obra en la cruz para permitirme nacer de nuevo, así como llevas a un juez a cerrar y sellar su caso, su pasado, para darle un nuevo nacimiento. Me enseñas que todo acta de decreto escrita en mi contra es rota para siempre y me das una misericordia nueva cada mañana espaldada en ese acto, así como rompes toda acta de decreto en contra del niño por su pasado y que esa acta tiene fin y juicio final para que ahora sea adoptado a tu familia y le des un nuevo nombre, de lo que era antes su nombre a Luca, de hueco a la luz. Eso nos recuerda tu misericordia, gracia y poder para darnos nueva vida, de oscuridad a la luz. Por eso te doy gracias, nada más, solo gracias. Y les presentamos a Luca Samuel Botero, portador de luz, escuchado por Dios, que sirve vino nuevo de renombre. Demasiado lindo. Me preguntaban, ¿estás llorando por la felicidad de adoptar a Lucas, cierto? No, sí, soy feliz, obviamente, pero estoy llorando porque en ese niño veo mi vida reflejada. En ese niño veo lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y en ese niño veo cómo Dios me llevó de mi hueco a la luz, cómo me llevó de la muerte a la vida, cómo me dio una nueva identidad como hijo de Dios. Dios Padre hacia nosotros hijos y se relacionan. Escuchen los siguientes episodios que van a estar muy poderosos y vamos a seguir hablando de cada detalle porque es impresionante cuando uno está en el silencio. Verdaderamente la voz de Dios se hace más audible y empezamos a ver en los detalles, en la adopción, en nuestro hijo, en cada lucha que tuvimos, en las oraciones que hicimos antes y cómo todo se conecta, en los significados de los nombres, en los tiempos, en las fechas. Cuando uno ve, es una manera impresionante en la que el Señor habla y Dios nos habla constantemente, pero solo necesitamos detenernos, estar en silencio, escuchar su voz y verlo a través de su creación. Sí, Entonces, así que si esta historia les impactó, compártanla, no es para views, no es para nada, simplemente compártala. De hecho, esta camiseta que tengo puesta aquí dice Team Luca, no sé si pueden leer, ¿lo puedes leer? ¿Lo Borras tienes? dice fe para acoger, esperanza para adoptar, amor para apoyar,
Santiago 1:27 y es una familia con un chiquito en la mitad. Santiago 1:27 habla acerca de la verdadera religión, es ayudar al huérfano y a la viuda. Así que vamos a tener el link ahí si quieren apoyar esta misión, este ministerio y su historia. Pueden comprar una de estas camisetas, se envían a cualquier parte del mundo. Y si quieren aprender cómo a estar en el silencio y escuchar su voz, también tenemos otro link que es un cuaderno, un libro con el que queremos ayudarlos a hacer eso. Así que vamos a estar viniendo aquí con ustedes muy seguido, cada semana, compartiendo una reflexión de estas que tiene que ver con nuestra historia, que les pueda ayudar a crecer espiritualmente, que les pueda ayudar a ver al Señor en el silencio. Así que síganos donde estén, si nos están escuchando, donde nos estén escuchando, sigan, suscriban para que no se pierdan todas estas historias. Creo que vamos a profundizar mucho más en todo esto y muchas otras cosas que queremos compartir con ustedes. Así que nos vemos en una siguiente entrada o siguiente video.